Vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con los traductores online. Se acostumbra a decir que no se debe utilizar el traductor porque el traductor lo va a hacer mal, porque va a cometer algún error. Hoy quiero hablar un poquito sobre mi opinión con relación a este tema. Primero que todo, hay que pensar que hay dos tipos de traductores, uno que es machine y el otro es human. Ambos tienen posibilidades de hacerlo bien, ambos tienen posibilidades de cometer algún tipo de error. ¿En qué sentido? Digamos, una máquina no va a poder utilizar expresiones idiomáticas que se utilizan en una región en específico a menos de que haya sido programada para tal. Entonces, si una máquina escucha la palabra parcero, tan utilizada en Medellín para decir un amigo, posiblemente no va a poder identificarlo hasta que alguien lo escriba y esté determinado para que cuando encuentre la palabra parcero la pueda traducir como friend o como dude o como algún otro significado que utilicemos en inglés que se parezca. Pasa lo mismo con la traducción humana. Digamos que yo soy un humano que soy capaz de hablar en inglés y en español. Bueno, muy bien. El problema va a ser que no van a ser todos los temas posibles para mí. Digamos, si yo soy un humano que nunca ha estudiado medicina, yo no debería traducir nada de medicina. ¿En qué sentido? Que van a haber cosas tan complejas que tal vez yo no voy a poder entender y mi traducción podría lograr un error y podría ser un error bastante fatal. Entonces, cuando un humano no conoce sobre ese tema en específico, de por sí debería hacerse a un lado y decir yo no soy el traductor necesario para esa función y permitírselo a una persona que sea capacitada. Vamos a hablar entonces aquí de cuáles son las ventajas y desventajas del traductor en línea. Primero que todo, no revisa la gramática. La gramática para el traductor de Google, si tú la hiciste mal, sencillamente él no va a poder identificar el error y posiblemente la traducción vaya mal acompañando la frase original. Si el texto no tiene una perfección, si no está libre de errores, también no va a poder hacerlo bien. Si tú querías escribir papá, refiriéndote a tu papá, pero escribiste fue papa, sin tilde, para el traductor eso no tiene una manera de entenderse más que la palabra potato, que se refiere a la papa. Ahora, machines can translate context. El contexto es muy importante en una traducción. Yo logro identificar que una palabra significa algo en un lugar, pero significa algo en otro lugar solamente por el contexto. Una aplicación no va a tener esa capacidad. Los errores generalmente salen más costosos. Si tú utilizas el traductor de Google, digamos, para economizar dinero, pero entregas un documento legal con errores, ese documento legal te lo van a devolver varias veces. Y posiblemente esa revisión, ese documento legal te haya costado más que simplemente haberle pagado a una persona que fuera traductor oficial de ese tema y te hubiera hecho un buen trabajo. And sometimes translation simply doesn't work. Y algunas veces simplemente hay cosas que no se pueden traducir. Si quieren pensar en el ejemplo más claro, piensen en las películas. Si usted a veces se pone a pensar, usted ve que el título de una película en inglés no corresponde con el título en español y dice, ¿pero por qué? Y la razón es muy sencilla. Algunas frases, algunas palabras existen en un idioma, pero no existen en el otro. Entonces hay que hacer simplemente interpretaciones. En ese sentido, la persona siempre va a tener una ventaja sobre la máquina, porque va a tener la capacidad de razonar y hacer una interpretación. Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de la traducción de máquina. Muchos de esos ya están disponibles, son gratis. Segundo, quick, son rápidos, son muy rápidos comparados con una persona. Y puedes traducir múltiples idiomas utilizando simplemente un aplicativo. Entonces, si tienes que traducir algo del español al francés y al inglés y al alemán, muy complicado que consigas una persona que maneje tantos idiomas, un aplicativo sí lo puede hacer. Y por último, Translation Technology is constantly improving. Constantemente uno ve mejoría en los aplicativos, constantemente ve que están desarrollando para que lo hagan muchísimo mejor. Entonces, cosas que antes traducía mal, hoy en día las va haciendo mucho mejor. Todavía sigue mejorándose. Ahora, vamos a hablar entonces del más común de todos, Google Translate. Google Translate es un aplicativo que puede traducir más de 100 idiomas. De por sí eso ya es bastante.
Si nos ponemos a pensar, también tienen la capacidad de traducir imágenes. Ya vamos a mirar cómo funciona esto. Para traducir imágenes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente tenemos que coger nuestro celular, activar la cámara, elegir dónde queremos enfocarnos y él nos va a hacer la traducción de todo lo que aparezca escrito en esa imagen. Vamos a mirar un ejemplo. Este es un menú. Ese menú le tomo la foto originalmente, él me la pasa al inglés y a partir de ahí me dio a mí la posibilidad de poder entender un poquito. Así no sea la traducción perfecta, me va a dar una idea de qué estamos hablando. Cuando son cosas como alimentos, posiblemente lo haga perfecto, porque son palabras, entonces no va a tener como que pensar mucho en contextos ni significados, simplemente es palabra de traducción, ya está. Esto es muy útil cuando estás viajando, es muy útil cuando vas al restaurante en otro país, cuando estás en el aeropuerto en otro país y necesitas palabras rápidas. Ahora vamos a pensar en Translate Speech. Si tú eres de esas personas que no le gusta escribir, que no te gusta ponerte a digitar, basta con que le hablas a tu celular. ¿Cómo funciona? Simplemente activas tu micrófono. Como consejo ahí, hablen despacio, hablen claro y eviten utilizar expresiones gramaticales. Intenten hablar tan estándar como puedan. Digamos la expresión parcero, muy común para nosotros que somos colombianos, tal vez para los latinos, pero no va a ser tan común en otras regiones donde se hable español. Entonces, el traductor de Google puede que tenga la capacidad de traducir esa expresión como puede que no. Lo mejor que se puede hacer es utilizar la versión más estándar del idioma. Si parcero significa amigo, diga amigo. Entonces, siempre que quieran hacer una traducción como esa, siempre vayan a lo más estándar. Intenten pensar en palabras que les van a entender en cualquier lugar donde se hable español. Vamos a pensar en este, Google Assistant. Para mí es una de las mejores herramientas que puedes utilizar porque sencillamente él te ayuda a traducir. Tú simplemente le das a activar y le dices, hey Google, be my Spanish interpreter. Y él te ayuda a traducir. Es tanto que lo hace rápido, lo hace bien, tú simplemente lo vas haciendo. Volvemos otra vez a pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Conversaciones sencillas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llego a tal parte? ¿Dónde está la biblioteca? Ahora, si quieres tener una conversación compleja, ya no puedes depender de una herramienta. En ese sentido, tienes que ser tú mismo el que tenga que tener la conversación. Si en algún punto de su vida llegaron a escuchar al profesor de matemáticas decirle, aprenda matemáticas, no siempre va a tener una calculadora en la mano, eso funciona igual. Usted puede tener un celular todo el tiempo con usted que le ayude a traducir cosas sencillas, pero solamente una conversación real la va a poder hacer usted mismo. Entonces, ¿lo pueden utilizar? Sí, para cosas sencillas. ¿Lo pueden utilizar para cosas complejas? No. En ese sentido, no, porque va a requerir muchos otros conocimientos, muchos otros procesos. Y eso es todo lo que les puedo decir. Sigan estudiando mucho, por favor, mejorando su propio idioma, pero si en algún punto de la vida sienten que deben utilizar un traductor, hágalo, pero hágalo con el cuidado que requiere el mismo traductor. And that's it. Bye bye.